Primeros días de diciembre de 1978, Sonia Núñez, una de las decenas de personas desalojadas del conventillo Medio Mundo, viajaba en un camión de la Intendencia de Montevideo que la trasladaba junto a su familia al hogar Uruguayana, en donde era la fábrica Martínez Reina. Sus hermanos lloraban y miraban a Toby, su perro, que como los de otras familias, corría y ladraba detrás de los vehículos, siguiendo a sus dueños, que habían sido obligados a abandonarlos, al igual que a muchas otras pertenencias. No hubo reencuentro con esas mascotas, ni final feliz en esta historia de injusticia y de desplazamiento forzado de cientos de personas durante la dictadura. El crimen sigue sin reparación hace más de 40 años y es un eslabón en la cadena del racismo en Uruguay. Cada tanto a Sonia le vuelven las imágenes y los sonidos del traslado. Si bien no considera que es lo peor que vivió, lo siente como una señal de lo que le iba a pasar luego de la expulsión de Medio Mundo. Comenta que ahora, luego de relatarlo varias veces, puede contar esta historia sin llorar, pero que ese y otros recuerdos posteriores al desalojo la entristecen y le han provocado mucho daño. En 1978, decenas de familias afrodescendientes de Barrio Sur fueron expulsadas de sus hogares y trasladadas a una fábrica abandonada que hacía recordar un gueto nazi. Luego las realojaron en la periferia norte de Montevideo, lejos de donde trabajaban, se educaban y llevaban su vida social. Gran parte de esas familias siguen allí. Elegí, señora presidenta, empezar esta intervención con estas citas que están tomadas de una nota de Eduardo Delgado en La Diaria que se llama El desalojo de los conventillos Ancina y Medio Mundo, racismo, dictadura y codicia inmobiliaria, porque me parecía importante traer en la voz de alguien que no está acá una historia de vida cotidiana en la dictadura. Muchos son los golpes sobre colectivos, particularmente los más oprimidos, los más discriminados, producto de una forma de ejercicio del poder absolutamente arbitraria, violenta, inhumana. Y hay muchas historias más conocidas, tal vez más relatadas, algunas incluso más duras, mucho más duras, pero estas a veces se pierden y son la expresión de que el terrorismo de Estado fue contra el pueblo, contra la sociedad, muy duramente contra los militantes políticos y sociales, pero también contra mucha gente que ni siquiera estaba organizada ni militando en un partido político o en una organización social, y por pertenecer a ciertos colectivos sociales, por sus características, por sus condiciones, fueron duramente discriminados y violentados por el terrorismo de Estado. Coincidimos, creo que todos y todas, en el intercambio que se ha dado en sala hoy, que el proceso del golpe de Estado es un proceso en varios episodios, no en uno solo. Pero si nos preguntamos por las características propias de este episodio que estamos recordando hoy, 50 años de la disolución de las cámaras, creo que podemos encontrar 2 o 3 rasgos que son muy importantes para entender la dictadura en Uruguay. Uno es el carácter civil y militar del golpe. El propio presidente de la República participó activamente del golpe de Estado, no solamente los mandos militares, y aparecieron allí enseguida, porque estaban desde antes, muchos actores civiles, integrantes de partidos políticos y algunos integrantes de gremiales, corporaciones, con mucho poder en el Uruguay, que fueron artífices del golpe. Y otra característica, señora presidenta, que creo que se revela muy claramente en lo que estamos conmemorando en el día de hoy, es el carácter de clase del golpe de Estado. La respuesta que recibió el golpe de Estado, la respuesta inmediata de la huelga general, es una expresión muy nítida de esto. Hay un golpe de clase y hay una respuesta de clase. Y yo me quiero detener en esto. Podría hablar
del Partido Socialista. Seguramente algunos compañeros, compañeras del partido esperen que lo haga. Y solo quiero decir que el Partido Socialista, que siempre ha querido ser una organización política de los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay, fue el primer partido político en ser ilegalizado durante el terrorismo de Estado, el 12 de diciembre del 67, como regalo de cumpleaños, porque nuestro aniversario es el 12 de diciembre, cuando se clausura Época, se ilegaliza al Partido Socialista de Uruguay, a la Federación Anarquista, al MIR, al Movimiento Revolucionario Oriental y al MAPU. Estas organizaciones son las primeras organizaciones políticas en ser ilegalizadas en Uruguay. Nuestra Casa del Pueblo fue tapiada por la dictadura. Está la emblemática imagen de José Pedro Cardoso el 22 de agosto del año 84, derribando simbólicamente esa tapia. Tantos compañeros y compañeras perseguidas, y la otra vez una compañera me decía, encontrábamos a veces en alguna pared, en algún muro, una especie de contraseña que decía PS vive, nada más que eso. Alguien lo pintaba, no sabemos quiénes, pero estaban los y las que mantenían viva esa llama. Pero me parece que seguir narrando esta historia sería muy autorreferencial y creo que hay muchas otras cosas para decir. El contexto en el que se da este proceso del golpe es un contexto de puja distributiva intensa en el Uruguay. Es un contexto de estancamiento económico, es un contexto donde algunas iniciativas de neto corte liberal que se querían impulsar no podían avanzar por la resistencia de la gente, porque los sectores sociales organizados no querían que eso sucediera. Es un contexto donde la famosa congelación de precios y salarios genera una concentración económica también muy grande, eso está muy evaluado. Es un contexto de luchas sociales, es un contexto de un Bordaberry que quiere resolver estos problemas del país dándole cada vez más espacio al capital extranjero. Es un contexto que nuestro compañero Daniel Olesker define de la siguiente manera, dice: la continuidad de la acumulación de capital en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de la década de los 60, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Y una rebaja sustantiva de salarios reales en Uruguay, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, requería alterar las condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que vía decreto garantizara la rebaja salarial y vía represión la inactividad sindical y popular. De esto hay muchas evidencias, señora presidenta. Caída del 50% del salario real entre 1972 y 1984. Y el 35% de ese 50% fue hasta el 81, es decir, la crisis del 82 todavía no se había verificado. Es decir, un contexto de crecimiento económico con un brutal ajuste sobre el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Del 73 al 81, 5.000 millones de dólares de transferencias del trabajo al capital. 5.000 millones de dólares en ese momento era el PIB de un año. En el año 84 el Uruguay producía 5.000 millones de dólares por año. Era el endeudamiento del país, 5.000 millones de dólares. El país termina la dictadura con un endeudamiento equivalente a un año de su Producto Bruto Interno. Del 73 al 81, subsidios continuos a las empresas. Reintegro del 10 al 40% del valor exportado en el caso de exportaciones no tradicionales. Un acceso al crédito sin precedentes. Sistema de prefinanciación de exportaciones a tasa cero o tasa negativa. La reforma tributaria que hace la dictadura deroga el impuesto único a la actividad bancaria, el impuesto a la actividad financiera, el impuesto a la renta de las personas físicas, generaliza y aumenta el IVA, disminuye los aportes patronales a la seguridad social del 32 al 10%. Y hablaban de la patria. Y nos acordábamos recién con el senador Núñez me la traía él, esa vieja canción que dice: dicen que la patria es un fusil y una bandera, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Esos, los que labraban la tierra y los trabajadores de la ciudad y del campo en general, golpeados durísimamente por una dictadura que endeudó al país, que transfirió ingresos del trabajo al capital de una manera brutal, que le dio un montón de beneficios a algunos sectores empresariales. La crisis del 82, señora presidenta, y voy terminando, se resuelve, entre comillas, o se aborda con la compra de la cartera morosa de los bancos, impulsado esto sobre todo por el Citibank y el Bank of America, por parte del Estado uruguayo.
Y como el Estado uruguayo no tenía plata para comprar las carteras, ¿saben lo que hicieron? Las casas matrices de esos bancos le prestaron plata al Estado uruguayo para que compraran las carteras morosas de sus filiales en Uruguay. Y se estatizó esa deuda. Carteras incobrables que beneficiaron a un montón de empresas. Muchas gremiales empresariales apoyaron explícita e implícitamente el golpe de Estado y están las fotos cuando la liberalización de los precios agropecuarios, por ejemplo, con Gregorio Álvarez, de parte de las gremiales del agro. Señora Presidenta, un modelo importado, un modelo impulsado desde el imperialismo, un modelo impuesto a sangre y fuego, un modelo que implicó una brutal coordinación represiva del Plan Cóndor, que desapareció gente, que destruyó vidas, que generó consecuencias como las que acabamos de escuchar en sala en tantas personas. Un gran disciplinamiento ideológico y cultural, consecuencias que llegan hasta hoy. La densidad de lo público disminuyó brutalmente. El individualismo, el miedo, la despolitización. La dictadura sigue teniendo efectos en el presente, señora Presidenta, y si la negamos, más efectos va a tener. Quiero terminar, señora Presidenta, leyendo una frase de un discurso de Perico Pérez Aguirre, un referente en la lucha de los derechos humanos, un brutal referente en la lucha de los derechos humanos. En el año 96, en Santiago de Chile, hablando sobre la impunidad, Perico decía: sucede que siendo un ciudadano común, por 2 veces me he encontrado cara a cara con mi propio torturador en las calles de Montevideo. Personaje siniestro que se pasea por la ciudad con total impunidad, simulando ser un honesto compatriota. No tengo otra carta de presentación para hablar que esta: el haberme encontrado y haber podido perdonar a mi verdugo. Quizá el único crédito que pueda entonces pedir ahora sea el de hablar y razonar desde la óptica de una víctima y no desde la asepsia de un intelectual neutral. Y dice al final: la impunidad de siempre, enfermedad endémica de muchas de nuestras sociedades, sigue ahí, acaso más arraigada y extendida que nunca. ¿Cómo combatir ese mal que parece incurable? ¿Qué hacer? Quizá empezar por hacer silencio y escuchar a las víctimas, atender a sus gestos. Luego juntarnos y buscar unidos las soluciones posibles, escuchando también a quienes hablan en serio y que son expertos en estos asuntos, cada uno desde su disciplina y desde su corazón sensible y solidario. Pero ¿quién escucha a los que hablan desde el corazón? Parece como si únicamente prestáramos atención a los demagogos. Tal vez por eso sigue campeando la impunidad. Me parece que estas palabras de Perico Pérez Aguirre siguen siendo palabras para nuestro presente. Gracias, señora Presidenta.